¿Qué tal? Buenos días, sean bienvenidas, bienvenidos a la meditación matinal para el día de hoy. Con el gusto de siempre les saludo a Mario Torres y el título que tengo es el siguiente, el apagafuegos de Dios. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpah para que yo ruegue al Señor por ustedes. Tomado este epígrafe bíblico del primer libro de Samuel. ¿Por qué llamar el apagafuegos de Dios? ¿Y a qué se refiere el título de hoy con esto? Si atendemos un poco a lo que dice el versículo de hoy, el profeta Samuel, un hombre, efectivamente sí, escogido por Dios para un fin determinado, y ese fin determinado es precisamente apagar el fuego. Pero ¿qué fuego tenía que apagar Samuel? Como en otras pláticas he comentado que el pueblo de Israel, toda su vida, y sobre todo si atendemos a la historia bíblica, fue un pueblo bastante ambivalente, y ambivalente en todos los sentidos, en todo y cada uno de los sentidos que pueda uno imaginar, a lo que el Señor Dios consideró pertinente enviar a alguien que los aplacara, que los pusiera en el contexto de su existencia, ya que hasta esa fecha pues no podían ni tener una identidad propia. Y aparece este hombre, Samuel, que hasta su nombre lo dice, Samuel, el Señor escucha. Y claro que el Señor nos escucha, y en este caso escuchó a Samuel, y a su vez escuchó a este pueblo de Israel tan numeroso y de cabeza dura y un corazón bastante indiferente en algunos casos. Samuel, como muchos profetas de hebreos, tuvo a bien poner al pueblo en contexto a lo que tenía que hacer desde el punto de vista espiritual, llevarlos de nueva cuenta a la lealtad que le debían a su Dios, un Dios que le había mostrado a este pueblo portentos, los había sacado de la esclavitud, les había dado una tierra donde establecerse para que se convirtieran en una nación estable. Pero parece que el 20 no le caía al pueblo todavía. Y dentro del sincretismo que existía en esa época, pues era muy fácil que con los pueblos vecinos interactuaran. A veces se peleaban, guerreaban, se mataban, pero las culturas se entrelazaban. Y dentro de ese enlace de culturas empezaba la infidelidad a su Dios. Una cosa es la coexistencia y otra cosa es que se quieran parecer o imitar a los pueblos a su alrededor. Y este pueblo tuvo el atrevimiento de decirle al profeta Samuel, pide al Señor Dios nos dé un rey como los demás pueblos. A lo que Samuel, lógico, reacciona y les dice, pues ustedes se supone que son, o junto con él, somos el pueblo elegido, tenemos una misión en esta tierra, nos sacaron totalmente de la nada para ser una nación, para ser más que una nación, la joya preciosa del Señor Dios. Pero a este pueblo, insisto, de un corazón de roca sólida, pues no le bastaba eso y quería ser como los demás pueblos. Con su rey, su ejército, sus tierras, y que todo siguiera igual. Samuel, dentro de su sensibilidad, pues apela al Señor Dios y le dice, ¿qué hago, Señor? A lo que el Señor Dios le dice, dale lo que piden. A fin de cuentas, la responsabilidad es del pueblo y cómo fue. Les dio un rey, y el primer rey fue Saúl. Y como conocemos la historia bíblica, pues también le fue como le fue. Y de ahí tuvo que venir otro rey que los pudiera elevar. Quiso hacer una especie de como de carambola sucesiva y llegó David. Y sí, querían ser un pueblo como los demás. A ese apagar el fuego, podemos llamarle a Samuel. Samuel se mantuvo, ungió a Saúl, como se lo había autorizado el Señor Dios. Y al ver la decadencia de Saúl por un motivo o por otro, o motivos por otros, escoge quizás al más sobresaliente de los reyes que tuvo Israel. La invitación o la reflexión sería aquí, bueno, simplemente tenemos lo que queremos, sabemos lo que pedimos, sabemos lo que necesitamos, o simplemente queremos ser como lo demás o lo que vemos alrededor, ir con la corriente, con la moda, con lo que se nos impone. Debemos reflexionar en ello, mantenernos nuestra postura, mantener una posición, empezando por ser fiel a aquel que nos amó primero, siendo fiel a mis convicciones, siendo fiel conmigo mismo, y siendo fiel conmigo mismo, soy fiel con el Señor Dios. Lo demás
Como diría el propio Señor Jesucristo, vendrá por añadidura. Podemos estar en este mundo, pero ponernos en una inmersión sobre él, darle a cada cosa su lugar. Reflexionemos ello en este día. Concluyamos en oración. Señor Dios, al igual que Samuel, quiero cultivar el hábito de estar en comunión contigo, escuchar tu voz por medio de la escritura, hablarte por medio de la oración. Quiero hacer de mi hogar un santuario donde cada miembro de la familia pueda tener un encuentro personal contigo cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, que así sea. Muchas gracias.